Ahí está. Entonces, tenemos que termodinámica mm, al principio fue como consecuencia o avanzó como una idea de diseñar máquinas cada vez más eficientes y entonces la revolución industrial empujó el desarrollo de esta área de la física. Y muchas de las formas que hablamos o muchas veces comentarios que están en los libros todavía mantienen ideas de aquella época. Tienen conceptos como calor, que en algunos casos en nuestra cabeza funciona como una sustancia que se transfiere, pero cuando lo pensamos mejor como físicos nos damos cuenta que no, que es un proceso, pero seguimos pensando y haciendo convivir en la cabeza la idea de un calórico en movimiento. Y la interesante de la termodinámica, por un lado, que la que llaman termodinámica formalmente en los libros, en realidad se tendría que llamar termostática, porque estudia los estados de equilibrio o cómo, cómo sería llegar de un estado de equilibrio al otro sin analizar el proceso, ¿bien? O por una sucesión de estados de equilibrio que se llama proceso cuasistático. Entonces se tendría que llamar termostática, pero no, se llama termodinámica. Y la parte irreversible es la que salva el concepto. Eh, pero lo interesante es que es una teoría que está bastante cerrada, que el formalismo está cerrado. La parte irreversible no, la parte irreversible todavía se sigue trabajando, pero la parte eh, reversible, la parte que tiene que ver con procesos, estados de equilibrio, está bastante cerrada. Y la termodinámica, una de las características es que hacemos un enfoque macroscópico, es decir, si bien por ahí en algún momento vamos a tratar de explicar que las moléculas se mueven, que están lejos, cerca, qué sé yo, vamos a tratar de pensar en lo microscópico, todas las ecuaciones están midiendo magnitudes físicas macroscópicas, como volumen, temperatura, cosas que están relacionadas, eh, energía a nivel macroscópico. Cuando, bueno, ahora me tengo que adelantar, tengo que encontrar la, vamos, se me dio la. Bueno, entonces, la idea es, si ustedes, por ahí, Leandro, cuando hizo las primeras materias de física, algo te contaron del ciclo de Carnot y ese tipo de cosas, bueno, vamos a charlar un poquito entre la clase de hoy y la clase que viene de eso, para irnos ya después de esos enfoques. Entonces vamos a ver tanto los conocimientos previos que hayan aparecido de materias que hayan visto antes, lo mismo Paula, que por ahí, si vos intentaste física, por ahí hiciste General uno o algo. Y hice hasta la 4 en realidad yo. Ah, Así que entonces, esto en la 2 se da, en en general la General 2. 2 Sí, 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 sí. sí, sí. Este enfoque es de la General 2. Mm. Después hay una materia que se llama termodinámica que sí va a ser el enfoque que después vamos a trabajar. Eh, y bueno, vos, María Cecilia, seguramente en alguna de las materias las has visto. Sí, pero literalmente en el siglo pasado, ¿eh? Así que Claro. teneme paciencia. Eh, entonces lo que vamos a hacer es ir recuperando los conceptos, desarmarlos, desconstruirlos para volverlos a construir, pero en un formalismo que nos va a permitir, cuando lo apliquemos, estudiar otros fenómenos que serían muy complejos de estudiar desde el lado de si la máquina térmica funciona o no funciona. Bien. Eh, y vamos a ir aumentando el grado de complejidad conforme nos vayamos metiendo en el formalismo de la termodinámica. Cuando hayamos completado el formalismo de la termodinámica, vamos a ver lo que es mecánica estadística. La mecánica estadística es analizar los problemas térmicos, pero viéndolo desde el lado microscópico. Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos que estudiar en los problemas de muchos cuerpos. O sea, cuando queramos ir desde el lado microscópico, vamos a decir, bueno, tenemos los átomos de tal, tengo un mol de átomos de hidrógeno y tengo que ver cómo interaccionan, qué energía tienen y demás, y cuando queramos analizar eso, nos vamos a encontrar con que son demasiados cuerpos como para hacer la cuenta analítica, digamos. Nosotros sabemos que el problema de dos cuerpos lo podemos resolver y ya el de tres no, analíticamente hasta el final. Entonces, vamos a hacer uso de métodos estadísticos para trabajar. Vamos a tomar un postulado que nos va a permitir
trabajar en forma estadística y que nos va a permitir dar un fundamento microscópico desde las interacciones de las partículas a todas las leyes que obtuvimos antes desde el lado macroscópico. Eh, y como les dije antes, tendría que ser termostática o mecánica estadística de equilibrio, porque vamos a centrar primero la atención en los procesos de equilibrio. Y por ahí uno de los ejemplos puede ser las transiciones de fase. O sea, hay muchos más ejemplos que se pueden estudiar, nosotros tratar de aplicarlo al menos a un caso. Eh, y además, cuando formulemos la estadística, nos va a permitir analizar fenómenos de transporte inclusive incorporar ya los enfoques cuánticos y analizar las estadísticas cuánticas, ver procesos como, no sé, la condensación de Bose-Einstein, o sea, avanzar un poco más, o ver temas como radiación, ya teniendo en cuenta la mecánica cuántica. Pero bueno, vamos por lo más sencillo. A mí me tapan la... Voy a bajar el video, ahí está. Que es tratar de decir qué es la termodinámica, y entonces vamos a tratar de definirla. Entonces, muchas veces nos encontramos con la siguiente definición: la termodinámica es el área de la física que estudia la relación entre el calor, el trabajo y la energía. Si no, podemos encontrar que la termodinámica es la teoría que abarca aspectos del comportamiento macroscópico no cubiertos por la mecánica y la electrodinámica. Pero nosotros, para entender mejor qué es la termodinámica, vamos a pensarlo, no es que están mal las definiciones anteriores, están bien, pero vamos a ir por el lado del problema que queremos atacar. Entonces, el problema central de la termodinámica es predecir el estado, que me consigo un puntero, bueno, si encuentro un puntero acá, no voy a encontrar un puntero, ¿sí? Listo. No. Bueno, quería encontrar un puntero, pero parece que el puntero no estaría queriendo. Eso porque no es mi compu, les dije, acá está. Predecir el estado al que evoluciona un sistema físico compuesto cuando se remueve una ligadura interior. Entonces nos encontramos con que tenemos que pensar a qué nos referimos con estado, qué es un sistema, y además que sea físico compuesto, o sea, que sea compuesto, o sea, qué es un sistema físico y además que sea compuesto, y qué pasa, qué sería una ligadura interior, o qué sería una ligadura. Entonces, lo mismo que cuando veían mecánica, un sistema es la porción particular del universo en el cual estamos interesados. Vieron que si hacían cuentas con mecánica, uno decía, bueno, yo quiero analizar el movimiento de tal objeto, bueno, mi sistema es el objeto, pero si el objeto estaba compuesto de varios, a veces uno elegía el que estaba sobre la mesa, sobre el carrito que se movía y decía, bueno, me centro en este, entonces las interacciones son externas sobre, por ejemplo, el paquete arriba de un carrito, pero si me centro en el paquete con el carrito como un todo, las interacciones externas son otras. Bueno, acá pasa lo mismo, yo tengo que definir dónde voy a centrar mi atención, quién va a ser, quién va a ser mi sistema, porque después todo el resto va a ser el ambiente o el entorno que interactúa con mi sistema. Entonces, el ambiente o el entorno es lo que se encuentra en el universo fuera de las fronteras de nuestro sistema. Y estas fronteras pueden ser reales o ideales. Es decir, que eso que yo le decía, bueno, para clasificar si las fuerzas internas, si es externa, yo me decido si miro carrito con paquete o miro paquete, bueno, acá va a pasar lo mismo. Si yo decido, por ejemplo, que mi sistema sea, supónganse que tengo un termo con agua y hielo adentro, si mi sistema va a ser el agua con el hielo o por ahí presto la atención al hielo. Entonces, eso va a cambiar las condiciones. ¿Quién va a ser el externo? En un caso voy a tener que tener en cuenta que el agua es externo al hielo y en el otro caso tengo un sistema compuesto de agua y hielo y el externo es todo el ambiente que está por fuera del termo. Entonces, sistema es la porción particular del universo en la que estamos prestando atención y todo lo que está por fuera del sistema es el entorno. Entonces, esto es lo que nos obliga a saber qué es lo que limita o delimita nuestro sistema
respecto del entorno. Esas son las fronteras. Y yo digo que las fronteras pueden ser reales o ideales, porque podrían ser, por ejemplo, en este ejemplo del agua con hielo dentro de un termo, las paredes del termo, o podría ser, que va a pasar en algún caso, que yo diga, bueno, tengo, no sé, una habitación y me interesa estudiar de todo el aire de esa habitación un pequeño cubito ubicado en tal posición. Y bueno, ahí me imagino una frontera externa a ese cubito, pero en realidad no existe, no tengo un cubito de aire que está separado del resto, yo me la estoy imaginando. Por eso reales o ideales, reales sería la pared del termo, ideales si yo me imagino que voy a tomar una porción del sistema total y lo voy a analizar. Entonces, ahora vamos al sistema físico compuesto. Para definir un sistema compuesto, primero tengo que ir por un sistema simple. En un sistema, el sistema simple es un sistema macroscópicamente homogéneo, isotrópico, con composición química definida y suficientemente grande como para poder despreciar efectos de superficie. Entonces, macroscópicamente sí que visto como un todo, lo vemos homogéneo, bien, con las mismas propiedades en todos los puntos, y además isotrópico, es decir, con las mismas propiedades que sean independientes de la dirección en la que las mido. Con una composición química definida, quiere decir que no está reaccionando químicamente, y suficientemente grande como para poder despreciar efectos de superficie. Es decir, no nos estamos preocupando con lo que pasa en una superficie. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar el agua del mar y estoy dentro del mar, no me preocuparía muy poco que el mar tiene superficie, pero si el agua es de un vaso, pequeño vaso, y estoy viendo, voy a ver el proceso de evaporación, por ejemplo. Entonces, si quiero despreciar ese efecto, tengo que tener una masa de agua más grande, cosa que el efecto de evaporación no me afecte demasiado. En ese sentido, yo quiero decir, mi sistema simple eh, es tan grande que no tengo no tengo que preocuparme por su superficie. Adicionalmente, dado que centramos la atención en procesos relacionados al calor y al trabajo mecánico, no vamos a prestar atención desde el principio de campos gravitatorios ni electromagnéticos. Más adelante el electromagnético va a aparecer, algunas cosas vamos a hacer con la presencia de un campo magnético o uno eléctrico, pero por lo menos en este momento, para poder trabajar y encontrar las leyes, vamos a trabajar como que no hay campos gravitatorios, no hay campo electromagnético, de modo que las expresiones de este sistema simple sean realmente simples. O sea, el sistema simple le vamos a despreciar la presencia de campos. Después, cuando a eso me refería cuando yo decía de elegir temas de trabajo, la incorporación por ejemplo, un campo magnético al formalismo que vamos a aprender no es compleja, siempre se incorporan de la misma forma las cosas, entonces justamente lo que yo quiero es enseñarles a reescribir las ecuaciones incorporando los distintos fenómenos con ese trabajo que les digo. O sea, yo les explico cómo se desarrolla todo, pues nosotros incorporamos términos y vemos aplicada al mismo formalismo a otros fenómenos que son más complejos. Entonces, en base a esta definición de un sistema que es homogéneo, o sea, las mismas propiedades en todos los puntos, isotrópico, sus propiedades no dependen de la dirección en la que las medimos, composición química definida y grande para que no nos preocupe la superficie y sin campos, podemos definir un sistema compuesto que son constituidos por dos o más sistemas simples, todos separados por ligaduras. Entonces volvemos al tema de las ligaduras. Y volvemos al hecho de que cualquier sistema yo lo puedo considerar como el sistema y el entorno. Era lo que les comentaba hoy con el agua con hielo dentro del termo. Puede ser que yo diga, bueno, el agua con hielo es el sistema y el termo es su frontera, o el agua con hielo, el hielo es el sistema, entonces el agua pasa a ser parte del entorno. Entonces todo esto nos lleva a definir fronteras. Las fronteras pueden ser aquellas que dividen a los subsistemas de un sistema compuesto, o sea, las paredes internas, o a la que aíslan a todo el sistema. Entonces, del resto del entorno, como decíamos, la pared del termo. A estas fronteras les asignamos propiedades que son restrictivas a una o más variables termodinámicas.
Estas caracterizan la naturaleza de las interacciones entre esa porción del universo que nosotros estamos estudiando, que llamamos sistema, y el entorno, o entre los subsistemas que componen un sistema compuesto, si esas fronteras son las internas. Entonces, esas fronteras que también llamamos ligaduras son aquellas que restringen variaciones de las variables termodinámicas. Entonces, ¿qué tipos de ligaduras puedo tener? Una puede ser mecánica. Por ejemplo, puede ser que yo tenga una pared rígida o una pared móvil. Si la pared es rígida, no va a permitir el cambio de volumen. Bien. Si la pared es móvil, va a permitir por ejemplo, un cilindro con un pistón, ese va a poder cambiar el volumen porque la pared que constituye el pistón se puede mover. Entonces, las mecánicas están relacionadas con fijar o no el volumen. Térmicas, que ahí tenemos paredes adiabáticas y diatérmicas. Las adiabáticas son las que no permiten el intercambio de calor y las diatérmicas son las que la permiten. Termo que funcione, termo que se rompió. Intercambio de materia. Esos pueden ser que ustedes tengan paredes permeables o impermeables. Ahora, cuando son permeables o impermeables, suelen ser, no necesariamente son para todos los constituyentes de su sistema. Por ejemplo, ustedes podrían tener un filtro que deja pasar el hidrógeno, pero no deja pasar moléculas más grandes, como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces, esos son permeables o impermeables que pueden ser a una o a varias o a todas las componentes. O sea, yo tengo una mezcla de gases, puede ser que la pared sea completamente impermeable, no lo pase nadie, o que pasen alguno de sus componentes. Con las paredes yo puedo clasificar a mi sistema simple o al sistema compuesto como un todo a través de las paredes con las que lo delimito. Entonces, puedo hablar que mi sistema es aislado si no le permito que intercambie ni calor, ni trabajo, ni materia. Es decir, que tiene paredes rígidas para que no intercambie trabajo, totalmente impermeables a todos sus componentes para que no intercambie materia, y además adiabáticas para que no intercambie calor. Entonces, estos sistemas aislados no pueden interactuar con el ambiente, con el entorno. Los cerrados no pueden intercambiar materia, pero sí pueden intercambiar calor y trabajo. Es decir, que pueden intercambiar energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener unas paredes impermeables, pero puedo tener paredes diatérmicas que permiten el intercambio de calor o, perdón, paredes móviles que van a permitir que sea, por ejemplo, el pistón que va empujándolo podríamos producir trabajo. Y finalmente los sistemas abiertos que intercambian materia, y acá dice, y por lo tanto pueden intercambiar calor y trabajo, porque si ya intercambian materia van a intercambiar energía. O sea, eso ya, una vez que se hace permeable a los componentes, ya tienen intercambio de energía. En base a cada tipo de ligadura podemos tener diferentes procesos en relación con la restricción que imponen. Entonces, ahí preguntaba cuáles. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles procesos puedo tener de acuerdo a las restricciones que puedo imponer? ¿Saben el nombre de alguno? Isotérmico, adiabático, esas cosas. Claro, Claro, a presión constante, volumen constante, temperatura Claro, constante. isobárico era isocórico, ahí isobárico, está, no me ahí acuerdo. aparece. Claro, El adiabático, hizo que no el que permite intercambia intercambio calor. de energía por medio de calor. Claro. Tampoco puede intercambiar materia. El Mm, isotérmico no permite el cambio de temperatura y en muchos casos esto estará relacionado con una pared diotérmica que permita el intercambio de calor. Pero para mm, mantener la temperatura constante, si ocurren procesos dentro del sistema, puede ser que tengamos que entregar o sacar calor. ujú, Después, isócaro, que es el que decían a volumen constante, mm. que Isobárico, sería. acá está el que no permite intercambio de materia que no tiene nombre, y el isobárico me lo comí, pero existe también. Bien. Ujú. Esta clase es como ponernos de acuerdo a qué le llamamos a cada cosa.
Porque después no me voy a, o sea, uno le entra a decir los nombres a las cosas y, y se pierden por ahí más por el nombre que por lo que estoy explicando. Entonces, pongámonos de acuerdo en todo, qué son las ligaduras, y nos va a ir metiendo cuando pongamos poner bien el formalismo. Estado del sistema. ¿Se acuerdan que teníamos que decir que descaracterizar un sistema, si era, o sea, teníamos toda una lista de cosas y el estado que evoluciona en un sistema simple compuesto, un estado, un sistema simple, pero un sistema compuesto, ay Dios, ya llegó, media hora después. Esto era, ¿no? El problema central de la termodinámica es predecir el estado al que evoluciona un sistema físico compuesto cuando se remueve una ligadura interior. Ya sabemos a qué le llamamos ligadura, ya sabemos que pueden ser exteriores para evitar intercambios con el exterior o internas para evitar el intercambio entre los subsistemas que forman el sistema compuesto. Ya sabemos a qué nos referimos con el sistema, nos queda estado, el estado al que evoluciona el sistema. Entonces, vamos a decir que el estado del sistema lo conocemos cuando tenemos especificadas las variables necesarias para describirlo. El estado de equilibrio es un estado estacionario, ¿sí? Independiente del tiempo, en el cual las propiedades del sistema son definidas por variables intrínsecas y no por los procesos involucrados en la remoción de ligadura. Estado estacionario, o sea, el estado de equilibrio es un estado independiente del tiempo, y las propiedades de ese sistema son definidas por las variables, estas que necesito conocer para caracterizar el estado, y no por los procesos que ocurrieron por remoción de ligaduras. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un globo dentro de un contenedor y el globo tiene argón, pónganse, y lo reviento y el argón se expande por todo el contenedor, el estado de equilibrio sería aquel en el que se borró la idea de que antes el argón estaba en un globo. ¿Sí? Ya no nos importa cómo fue que sacamos, si reventamos el globo, si lo dejamos expandirse lentamente, no nos importa. Lo que nos importa, que sería la remoción de la ligadura, ¿no? Permitir que se expanda o sea, hacemos la ligadura móvil o reventamos la pared del globo y ahí removemos toda la ligadura. No nos importa el proceso que se involucró cuando removimos la ligadura y el sistema evolucionó. Nos importa cuando ya llega a ese estado que no se borró la historia anterior. No sabemos cómo llegamos hasta ahí, pero ya cualquier proceso que hayamos hecho para llegar hasta ahí no nos va a cambiar las propiedades finales. Entonces, la especificación del estado de equilibrio no da información de los procesos por los cuales el sistema fue llevado a o sea, al estado de equilibrio. De hecho, no sé si esto viene ahora o no, pero se los cuento, normalmente cuando uno estudia cosas fuera de equilibrio, mide magnitudes, porque si esas magnitudes varían con el tiempo o quedan dependientes de los procesos por los cuales hicimos evolucionar nuestros sistemas, entonces no está en equilibrio. O sea, que es más fácil demostrar que algo no está en equilibrio que demostrar que lo está. El estado de equilibrio no depende de la historia del sistema. Entonces, ahora dijimos, bueno, el estado de equilibrio no depende de la historia del sistema y necesitamos para caracterizarlo conocer las variables que lo definen. Entonces, ¿quiénes son las variables intrínsecas o de estado? La energía, la temperatura, la presión, el volumen, el número de moles, el potencial químico y la entropía. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar del potencial químico. Yo en fisicoquímica, porque, Claro, pero no mucho, hace mucho, bueno. sí, a veces te Eso lo hace mucho y decían. muy poco. Bueno, ahí lo vamos a conocer bien y lo vamos a relacionar con una cosa que se llama potencial termodinámico de energía libre de Gibbs. Lo vamos a relacionar más adelante. Eso, si vieron algo de físico-química, seguro cuando aparezcan la entalpía, la energía libre de Gibbs, o sea, varias variables, unas clases para adelante, las van a reconocer, pero las van a reconocer desde el lado de las definiciones que estamos armando nosotros. O sea, cómo las construimos a esas variables y qué características tienen esas variables.
Entonces, por ahora, las que seguro conocemos son energía interna, temperatura, presión, volumen, número de moles, no tenemos duda. Entropía, vamos a empezar a hablar de ella porque es muy importante. Y el potencial químico lo vamos a definir un poquito más adelante. Y estas variables las podemos clasificar en intensivas, que son las que no dependen de cuánta materia tenemos, y esos claramente pueden ser la temperatura, la presión, y yo les digo que el potencial químico también, son variables que se asignan a un sistema y es independiente de la cantidad de sistema que tengamos. Y extensivas, que dependen de la cantidad de materia, y en eso son entropía, energía, número de partículas, volumen, eso depende de la cantidad de materia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, Es como un repasito. Bueno, entonces, ¿cuál sería el problema de la termodinámica viéndolo con un ejemplo? Consideremos, imagínense que este es un cilindro, parece algo bastante cuadrado, pero bueno, imagínense que es un corte así, que tiene paredes rígidas, adiabáticas e impermeable, y que está dividido en dos compartimientos en los cuales hay un gas monoatómico con distintas variables intrínsecas. Supongamos que la pared interna es también rígida, adiabática e impermeable, y el gas es un gas ideal. ¿Tenemos un sistema simple o compuesto? ¿Qué opinan? sería compuesto. Claro, Claro, si consideras la pared como parte de tu estudio, también es compuesto. es compuesto. Claro, porque tenemos dos subsistemas. O sea, tenemos una pared interna y la pared externa. ¿Cómo clasificamos al sistema? Al sistema compuesto. Además de compuesto, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Aislado, cerrado o abierto? Aislado, porque la pared Aislado. es rígida, diabática, impermeable. No tiene intercambio de nada. Claro. ¿Está en equilibrio? Bueno, no sé qué pasa con esa pared en medio, pero. Es rígida, diabática e Sí. impermeable. Y la Ah, la de pusimos medio ahí y lo también. dejamos. Entonces sí No. está en equilibrio. Sí, y encima es un gas, así que se pone en Mm. equilibrio rápido. ¿Qué ocurre si eliminamos el revestimiento adiabático de la pared interna? ¿Seguirá en equilibrio? Y ahí no, si No, la temperatura era mayor a la del entorno, se Claro, igualará. va a depender de claro. qué parámetros tengan qué temperaturas tengan de cada Mm, lado, ¿no? Sean, y eso mm. va a Sí, determinar que evolucione el sistema hacia dónde. Hacer equilibrio, ¿Hacia el ¿no? equilibrio cuál? sospecho. Termodinámico, diría, por Pero contexto. equilibrio de materia, equilibrio de presiones o equilibrio de temperaturas. De No, y temperatura. temperaturas, Sí, de 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 temperatura. claro, sí, de las variables intrínsecas esas que son diferentes que te hacen no estar en equilibrio. No, aparte claro, porque la pero pared vos sigue siendo pensás que, impermeable. supónganse, acá vieron que no está bien al medio. Supónganse que yo le Mm, pongo la misma cantidad de moles de los dos lados y lo digo llegar a la misma temperatura, no va a tener la misma presión si uno tiene más volumen que el otro. mm, Entonces, Claro, en o principio lo sea, dejo llegar hasta donde puede, que es equilibrar las temperaturas. Bien, y si no remuevo ninguna otra condición, mi sistema estará en equilibrio bajo esas condiciones, con esa pared externa y con las restricciones de la pared interna. perdón, ahí había dicho si movía la pared interna Que la hacia pared la interna, que es derecha, la coloradita esta, sí, se le vaya más para la. removía, no la Ah, movía, sino que le sacaba el revestimiento adiabático, ok. o sea, que le permitía el intercambio de calor. Yo la hice volar completamente. Me olvidé que era solo el adiabático, perdón, la saqué Ah, directamente. bueno, si la sacaste se equilibra todo. Claro, por eso te Ahí decía todas sí. las variables intrínsecas que te sacaban del equilibrio, pero ya Claro, está ahí bien, tienen mala que mía. quedarse todas las intensivas iguales. Ahí sí. Térmico, Claro. mecánico, todo se equilibra. Entonces, nuestro sistema compuesto, aislado y en equilibrio evolucionará a un nuevo estado de equilibrio en donde los subsistemas tendrán la misma temperatura. Eso se llama equilibrio térmico.
En el equilibrio térmico, la energía y la entropía están completamente especificadas por la temperatura, el volumen y el número de partículas, mediante ecuaciones de estado. Y esto, sé que las de la entropía seguro no las vieron, pero las de la energía, por ahí alguna ahora van a aparecer. Entonces, nuestro problema se va a reducir a encontrar los valores de las variables intrínsecas que definen el estado de equilibrio. Yo ya sé que van a tener la misma temperatura, pero no sé el valor. Por ahí yo sé el número de moles iniciales, sé el volumen inicial de cada lado, pero ¿cómo determino la temperatura final a partir de las temperaturas iniciales? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Lo que uno hace cuando resuelve estos problemas es, primero, es tratar de escribir qué condiciones tiene para saber cuáles varían y cuáles no. Entonces yo digo, mi cilindro total, que contiene a los subsistemas, tiene un volumen B del cilindro, que será la suma de los volúmenes B1 y B2. Y como es rígido, no va a haber variación. Si yo escribo los diferenciales de volumen, me van a dar cero. Está cerrado, así que el número de partículas totales, que es el número de partículas de un lado y del otro, el número de moles, perdón, de un lado y del otro, me tiene que dar también una constante que es el número total, o sea, no hay variaciones porque no intercambian partículas a través de la pared. Es adiabático el total. Miren que acá me adelanté en dos cosas, vamos despacito, perdonen. El volumen total está fijo porque la pared externa es rígida. ¿Bien? El volumen siempre va a dar la suma de los volúmenes de los dos subsistemas. Pero a la vez, como la pared interna también es rígida, no van a variar los volúmenes de los subsistemas. ¿Bien? Por eso los diferenciales de volumen 1 y 2 también dan cero. El sistema total está cerrado. Entonces el número de partículas totales se mantiene constante y va a ser la suma de lo que tengo de un lado y del otro. Ahora, como la pared interna es impermeable, esos N1 y N2 también son constantes, o sea, los diferenciales de N1 y N2 son cero. Y ahora voy, es adiabático, quiere decir que la pared externa impide el intercambio de energía, eso asegura que la energía sea una constante igual a la energía inicial, que es la suma de las energías iniciales de los dos subsistemas. Ahora, cuando yo permití el intercambio de calor porque removí la condición adiabática de esta pared interna, ahí ya las energías iniciales de uno y 2 cambian, las finales van a ser diferentes de las iniciales porque van a intercambiar energía para llegar a la igualdad de temperaturas. Para poder seguir y hallar las otras variables que nos faltan, porque yo puedo conocer el volumen total, el número de partículas totales y el que tenga cada subsistema y la energía total, pero no puedo saber cuánta energía se queda cada uno, tampoco sé exactamente cuál es la temperatura final de los dos subsistemas y tampoco sé las presiones. ¿Qué necesito para avanzar con estas cuentas? Y necesito conocer lo que se conocen como ecuaciones de estados, que van a caracterizar a mi sistema en particular. O sea, las ecuaciones de estado, que nosotros vamos a ver ahora, las de gas ideal y la de Van der Waals en algún momento, son ecuaciones de estado de un tipo de sistema en particular, pero hay más ecuaciones de estado que caracterizan otros tipos de sistemas. Nosotros vamos a ver, para armar todo el formalismo, las que tienen que ver con gases. Entonces, para un gas ideal, la suposición que se hace para obtener las ecuaciones de estado es que en un gas ideal las moléculas que componen el gas no interaccionan y que si lo hacen no se producen reacciones químicas. O sea, si se encuentran por algún motivo dos moléculas y colisionan, no reaccionan químicamente. No sé si a ustedes les comentaron que la idea, la forma en la que se modelan las reacciones químicas generalmente es pensar en las colisiones que pueden tener las moléculas de los reactivos, que si se encuentran y colisionan puedan formar un producto. Entonces, si colisionan elásticamente, quiere decir que no se van a quedar pegadas formando una nueva molécula. Y entonces eliminamos la posibilidad de reacciones químicas en un gas ideal. Y, y también vamos a despreciar el volumen que ocupan, o sea, el volumen de la molécula de oxígeno es el volumen de la molécula de oxígeno. Lo que vamos a despreciar es si sumo todas las moléculas de oxígeno que tengo en mi sistema, ese volumen va a ser muchísimo menor que el volumen del contenedor.
¿sí? Del cilindro con el que, a donde lo encerré. A eso se refiere. Entonces, si yo tengo un gas en muy baja densidad y con moléculas que no interaccionan porque están muy alejados, estoy en las condiciones de un gas ideal. En ese caso, una de las ecuaciones de estado que seguro conocen es esta, P por B igual a nRT. Hoy me dijeron una de las chicas que había hecho, ahora no la que no es Cecilia Ah, Paula, que había hecho General 2, así que esta la viste, P por B igual a nRT. sí, sí, esa aparece en todos lados. Sí, A los químicos, ¿no? Es una sí, eso pesadilla. en química se ve mucho también, esa. Y cinética química también, eso que Claro, decías de las porque colisiones. de hecho, estas leyes, esta ley la podés construir a partir de leyes que son de base empírica, como la ley de Boyle, que dice que cuando un gas se mantiene a temperatura constante, su presión es inversamente proporcional al volumen. O sea que si yo miro esta cuenta, si yo tengo un gas, estoy fijando el número de un gas en particular en un contenedor, yo tengo un número de partículas, esta es la constante de los gases. Si fijo la temperatura, me da que P es una constante sobre el volumen. Acá tenía que ir a la -1. Vos sabés que cuando lo miraba el otro día decía, seguro, está dicho, viene Sí, inversamente proporcional para proporcional. Claro. había estado No, pensando que capaz que tenía que revisar si no había cometido errores, que lo mío siempre, ahora se van a ir las animaciones, por nada. Con este teclado anda a encontrarla, no sé dónde está. Viste, cuando no tenés tu propia compu no encontrás nada. Bueno, después les pongo, porque no lo estoy encontrando en el teclado, vaya no saber dónde Si está. no, podés poner P por B igual constante. Y no es lo mismo. Ah, uy, maldita. Dios. Es realmente. control Z, control Z. No, ¿saben? Lo que pasa es que tiene. Uy, ¿qué le pasó a esta cosa? Mm. Que tiene teclado numérico, que la mía tampoco tiene. Entonces se me corren los dedos. Ah, mira, no se fueron las animaciones. Bueno, después la otra, la ley de Chart, dice que cuando la presión de un gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea que P es una constante, B va a ser proporcional a NR sobre B. Estamos siguiendo hablando de un mismo gas, constante de los gases, presión constante, entonces B proporcional a T. Y la otra ley es Gay-Lussac, que dice que cuando el volumen de un gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Bien, ahora paso de vuelta al volumen y me da la misma idea, ¿no? Entonces, estas leyes las encontraron, si les vieron alguna vez historia de estas cosas, el tipo en un laboratorio midiendo infinitas veces, hasta encontrar la correlación de sus datos. Pero bueno, uno las puede construir en una única ecuación, que es esta, la ecuación de estado de un gas ideal, una de las ecuaciones de estado de un gas ideal, y que después en estadística la vamos a volver a deducir desde un fundamento microscópico. Y después hay una que es un poco menos conocida, que tiene que ver con la energía, que ahí les aparece 3 medios de NRT si es monoatómico, o 5 medios de NRT si es diatómico. Estas ecuaciones de energía se pueden deducir muy fácilmente desde la estadística. Usamos el teorema de equipartición y salen. Eso también lo vamos a ver más adelante. Por ahora las presentamos como ecuaciones de estado. Y esas ecuaciones de estado pueden escribirse en función del lugar de número de moles, que lo vamos a anotar con n, como el número de partículas, si utilizamos la constante de Boltzmann. Bien, entonces eso nos queda, el número de partículas por la constante de Boltzmann es lo mismo que hacer nr, el número de moles por la constante de los gases. Y lo mismo nos pasa acá. O sea, esta forma la vamos a usar bastante ahora en la parte de termo. Cuando pasemos a estadística, vamos a estar más preocupados por el número de partículas, las vamos a obtener en función de la constante de Boltzmann. Entonces volvemos a nuestro problema, seguimos teniendo un cilindro rígido, cerrado, adiabático, con una temperatura igual, pero ahora tenemos la ecuación de estado para la energía. Entonces dijimos hace como media hora, cuando empezamos este problema, que era un gas ideal monoatómico, entonces yo puedo usar
que la energía es 3 medios de nRT, esto que teníamos escrito acá. Bien. Entonces, la energía del sistema 1 va a ser con un N1 y la temperatura 1, y la del sistema 2 con un N2, temperatura 2. Entonces, usando esa idea, lo planteamos de esta forma. Ahora, al principio los subsistemas tenían una temperatura inicial 1 y 2. Al final, los dos tienen la misma temperatura. Ahora tenemos, si conocemos las temperaturas iniciales y los números de moles, podemos despejar la temperatura final. ¿Bien? Entonces eso nos daría la temperatura final que alcanzan los dos subsistemas. Y acá pueden jugar cuánto sería, por ejemplo, si tienen la mitad, o sea, si tienen un número de moles, por ejemplo, 1 y 1, un mol de un lado y un mol del otro, les quedaría una especie de promedio, ¿no? Sería la suma de las temperaturas dividido 2. Pero si tienen más moles de un lado que del otro, eh, también sería como las temperaturas estarían pesadas por su valor relativo al valor total. Claro, un promedio ponderado. Claro, claro. Entonces, eh, esta ayuda porque a veces uno piensa que mezcla las cosas y va a obtener una temperatura promedio, pues no, va a estar más cerca del que tiene más temperatura, pero también del que tiene más número de más moles, digamos. No es solo la temperatura mayor, sino, o sea, que el que tiene más moles va a ir la temperatura más hacia el valor que tiene más moles, ya sea aumentando o decreciendo. Bueno, y si ya tenemos esa, usamos la otra, P por B igual a nRT, para sacar las presiones de cada uno de los sistemas. Otra ecuación de estado, que esa la vamos a tener que ver, porque un gas ideal es totalmente ideal, por ejemplo, nunca condensa, ¿bien? O sea, nunca lo va a pasar a fase líquida. Entonces necesitamos para modelar una transición de fase, por ejemplo, gas líquido o líquido sólido, otra ecuación de estado, y esa es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals se parece un poco a la ecuación de un gas ideal, salvo porque a la presión se le agrega un término y al volumen se le resta un término. Ese término, P0, al que se le agrega la presión, es la presión interna y está relacionada con reducir la presión, con esta igualdad hace que esta P sea más chica, de modo que está relacionando con el hecho de que las partículas se pueden atraer. Y este otro término está relacionado con sacar el volumen que ocupa para cada partícula. Si ves el volumen de cada partícula, yo al multiplicarlo por el número de moles me va a dar el volumen, si ves el volumen molar, Claro, tendría ese volumen de todo el mol. claro, eso sería el volumen de todos los moles. Si a B lo llamo el volumen de partícula, tendría que multiplicarlo por el número de partículas, ¿está bien? Pues acá sería el volumen molar. Perdón, es que estuve dando estadística el cuatrimestre pasado y entonces estoy todo seteado con número de partículas. Así que perdonen. Pero acá estamos hablando de número de moles, así que este es el volumen por mol. Si yo lo multiplico, me da el volumen molar que le resto al volumen total. El volumen que ocupan los moles se lo resto al volumen total. Y ahí me quedó raro, ¿no? B es el volumen, sí, el de un mol, o sea, multiplicando el volumen, por ejemplo, de la molécula en particular, por 6 por 10 a la 23. Ah, por ¿Bien? el número de Avogadro te daría ese B. Claro, eso me tendría que dar, si B fuera estoy haciendo un lío, si B fuera el volumen de una partícula y yo lo multiplico por el número de Avogadro, me daría, y por el número y después lo multiplico por cuántos moles tengo, tendría el volumen total que ocupan todas las partículas sin ver los espacios vacíos, ¿no? Y eso se lo resto al volumen del cilindro, y eso me daría el volumen que me sobra. Entonces B es el volumen por mol multiplicado por que ocuparían las partículas si estuvieran una al lado de la otra, ¿bien? Si estuvieran condensadas.
y a eso lo multiplico por el número de moles para restárselo al volumen total disponible. Ahí creo que sí me quedó bien definida. ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Buenísimo. Eh, bueno, y en general estos parámetros A y B, el A que está regulando eh, la presión, que está relacionado con la atracción que tienen las partículas, y el B que está relacionado con el volumen por partícula, o con el volumen molar, eh, están como tabulados, o sea, cada gas tiene un parámetro A y B específico, o sea que esa ecuación de Van der Waals, si uno la quiere para oxígeno, busca el A y el B de oxígeno, si la quiere para hidrógeno, busca el A y el B de hidrógeno. Bien. Esos parámetros es como que universalizan la expresión para los distintos gases. ¿Cuándo dirían que son válidas las aproximaciones de gas ideal y de gas de Van der Waals? O sea, la contrapartida entre gas ideal y gas de Van der Waals es que en el gas de Van der Waals este término está considerando interacciones entre partículas. Y en el gas ideal este término está despreciado porque uno asume que las partículas no interactúan. Después, en el gas de Van der Waals, uno considera el volumen que ocupan, o sea, es un poco más denso el gas de Van der Waals porque nos importa el volumen que ocuparían las partículas, y en el otro es tan poco denso que el volumen es tan grande que es como decir, bueno, las partículas ocupan, si yo las condensara, ocuparían muchísimo menos volumen que el volumen en el que están ocupando en el estado gaseoso. Eh, pero cuando piensan que sería válida, por ejemplo, pensar en que yo puedo modelar un gas, como Van der Waals, y cuando sería válido que lo hagamos como un gas ideal, Como gas ideal, Y, yo lo veo a presiones bajas, a cuando bajas presiones. están Bien. lejos las partículas. ¿Y claro, qué otras con partículas condiciones? muy espaciadas. Claro, ahí tenemos bajas presiones que serían bajas presiones y altas temperaturas, ¿no? Claro, para Sí, que estén espaciadas, sí. Para que Sí, esté sí. bien disperso el gas, porque si bajamos la temperatura y lo condensamos, tenemos el otro término. O sea, si bajamos la temperatura, el gas va a empezar a querer condensar, entonces el gas ideal no condensa, no nos va a servir. Claro, Por eso claro. necesitamos que en el gas ideal las partículas estén muy dispersas. Y en un gas que está a punto de condensar, eso no va a ocurrir. ¿Bien? Entonces, Van der Waals es más cuando tenemos o más presión o temperatura un poco más baja, y para altas temperaturas y bajas presiones, que básicamente también significaría bajas densidades, usamos el gas ideal. O sea, no tenemos que descartar al gas ideal, vamos a ver que no cumple varias cosas, pero que no nos va a importar porque todo esto ocurre a bajas temperaturas, donde el gas tendría que quererse condensar y el gas ideal no se puede condensar, ¿bien? O sea, nosotros podemos usar el gas ideal a altas temperaturas y bajas presiones, ¿bien? Y en las otras condiciones usamos una ecuación que nos represente mejor el comportamiento. O sea que nos va a seguir siendo útil, aunque pero sabiendo la región o la aproximación que hacemos para que la podamos utilizar. Bueno, acá viene, ¿no? El gas ideal es válido para suficientemente altas temperaturas y bajas densidades, mientras que el de Van de gas para mayores densidades y menores temperaturas. Bajas densidades está también relacionado con o sea, todo esto, si uno aumenta la presión, aumenta también la densidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, después hay una ley que se llama Ley Cero de la termodinámica, que dice que si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema B y B con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Así como transitiva, ¿no? Si yo hablo que uno está en equilibrio con otro y ese otro con otro, entonces todos están en equilibrio entre sí. Entonces, la conclusión es que en el equilibrio térmico la temperatura de todas las sustancias es la misma. Esta ley permite definir la escala para temperatura y distingue paredes diatérmicas de adiabáticas. Eso quiere decir que nos permite definir un termómetro, ¿no? Porque al poder tener un elemento que si yo conozco la temperatura de uno, voy con un instrumento, lo mido, puedo después, en forma relativa, medir la temperatura del otro.
O sea, nos permite definir esta escala de temperatura, la idea de una escala de temperaturas. Y además, si tenemos un conjunto de sistemas que suponemos que están en equilibrio, que deberían estar en equilibrio térmico, si alguno no lo está, podemos darnos cuenta que ese sistema no estaría intercambiando calor con el resto y por eso no alcanza el equilibrio térmico. Por eso dice que nos permite distinguir las paredes diatérmicas de las adiabáticas. Y una cosa que es interesante marcar es que uno a veces habla de frío y caliente, pero esa noción no está solo relacionada con la temperatura, sino que tenemos que tener en cuenta la conductividad térmica de los objetos. Como un ejemplo, vieron, por ejemplo, si uno en casa, si uno va y toca, tenemos, por ejemplo, no sé, la escalera. Mi escalera tiene una parte metálica y una parte de madera. Siempre nos parece más fría la metálica. Sin embargo, eso está en equilibrio térmico con toda la habitación. La diferencia es que la parte metálica seguramente está a menos de los 36 grados y algo que tenemos que tener nosotros. Entonces, cuando uno la toca, le va a transferir calor a la parte metálica, pero como es conductora, el calor se va a distribuir en toda la estructura metálica. Entonces va a seguir entregando calor. En cambio, la madera, vieron que no es conductora del calor, entonces uno apoya la mano en la madera, calienta ese pequeño pedacito y no va a distribuirse por todo el pedazo de madera de la escalera. Solo va a ser el lugar donde apoyamos la mano. Entonces, como solo tenemos que lograr que la superficie de ese pedacito de madera se caliente a la temperatura de mi cuerpo, voy a dejar de entregar calor para calentar eso. Entonces yo lo voy a sentir como que no está tan frío como el metal. No Ah, sé si tiene que ver también. No, pregunto si tiene que ver con esto, Marisa, con la rapidez, digamos, la conductividad con la rapidez con la que se transmite esa energía, ¿verdad? con la capacidad de transmitirla, digamos. O sea, si es bueno o mal conductor. Bien. O sea, estoy pensando cómo llevarlo a tiempo, ¿no? Porque si es buen conductor siempre va a transmitir más rápido, ¿no? Pero no es por... Claro, Pero claro, por eso sí, 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 eso sí, pero igual la madera te puedes quedar 3 años poniendo la mano arriba y no vas a calentar más que el lugar donde pusiste la mano en la madera. claro, exacto. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Entendés? Pero sí es cierto que también involucra a un efecto de tiempo, pero que está relacionado con qué tan buen conductor va a ser, ¿no? Porque te va a ir sacando calor porque va conduciendo calor hacia todos lados, ¿no? O sea, como que tu cuerpo debería calentar toda la estructura metálica de la escalera, con lo cual entregás mucho calor y vos lo sentís súper frío el metal. Bueno, ahí tienen los ejemplos de tres, perdón, escalas de temperatura, de las cuales, bueno, está medio redondeada, ¿no? La de Kelvin, porque es coma algo, pero solamente es comparativa. La de Fahrenheit no la usamos nunca nosotros, salvo cuando nos hacen hacer cuentas en las generales, ¿no? Que te hacen hacer alguna cuenta con la escala Fahrenheit, pero sí solemos hacerla con Kelvin y Celsius, que el espaciado de 1 grado es el mismo para las dos. El tema es que hay un corrimiento en el cero, o sea, el cero de temperatura de la escala Kelvin, que es la que van a tener que usar en las ecuaciones de termodinámica, es menos 273, algo, como 15 creo, en la escala Celsius. Bueno, entonces dijimos que como la noción de frío y caliente no nos ayuda, tenemos que ver instrumentos que nos permitan medirlo y generalmente son instrumentos que uno busca dilataciones o expansiones como una forma de poder medir la temperatura. La idea es de un termómetro de gas a volumen constante que mide la presión contenida en este recipiente porque me sacó porque salía para arreglar algo, que mide la presión del gas contenido en este recipiente. Si uno lo pone en un baño térmico, este gas se va a expandir o comprimir dependiendo de la temperatura del baño en donde lo pusimos. Si se expande o comprime, va a ocupar más o menos espacio y eso va a hacer
que esta columna, que en teoría es de mercurio, pero le podemos poner otra cosa menos contaminante, se mueva. Entonces lo que uno hace es mover este brazo móvil hasta que esto vuelva al cero. Cuando esta línea queda en cero, uno mira la diferencia entre esta línea y la altura de la columna del líquido. Y usando el teorema general de la hidrostática, que en la diferencia de presiones con la atmosférica sería la presión atmosférica más la densidad de este líquido, de mercurio, por ejemplo, por G, por H, podemos sacar la presión eh, que tendría el gas, ¿bien? Porque sería la misma que a esta altura, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso ¿vieron algo de mecánica? Sí, al principio deben haberles dado calcular las presiones moviendo tubos y demás. Sí. Acá no, me parece que Acá, acá no, acá pero sí no, son, pero sí está bien, en pero la. sí son Sí, ejercicios clásicos. sí, sí. Esto, Claro, sí, son clásicos, pero son No, en bases. mecánica clásica no veíamos esto. Nada. no, no, Fluidos y clásicos, No, eso en pero no. sí son mecánica clásica les deben haber típicos. dado los formalismos de Hamilton, de Sí, Lagrange. eso vimos, sí. Exacto. Sí, sí, formularon. Por ahí Pero en una son introducción típicos o en una que de les la dicen el uso de Ah, materiales de sí, sí. laboratorio, en alguna de esas por ahí. Sí, Esa yo está hice, disponible. de hecho, física experimental 2 creo que era, y ahí hacíamos estas cosas, si mal no Claro, recuerdo. claro, si hiciste física seguro. O en las ingenierías por ahí también. Pero estas son típicas cuentas, CIVEX también lo hace. Bueno, cuestión es que si ustedes hacen eso, eh, para termómetros de gas que contienen diferentes tipos y cantidades de gas, van a obtener como una recta donde si ustedes hacen cruzar la recta con el eje de presión cero, van a obtener el 273,15, que es el cero de la escala Kelvin. Eso es lo malo. Después, usar estas curvas trazadas en un termómetro fabricado, obviamente les permite interpolar, ¿no? Si conocen la temperatura acá y van teniendo, bueno, cualquier punto por acá, después ustedes lo pueden deducir. Si ya tienen una recta, pueden saber cuál sería para cualquier punto sobre esta recta. O sea, como un diseño de un termómetro. Eh, claro está que nadie usa un termómetro de gas. Lo interesante era mostrarles que todas las curvas que se podían obtener con este procedimiento llevaban al cero absoluto. A identificar, todas se tenían que cruzar, al cruzar el eje de presión igual a cero, al cero absoluto. Pero obviamente si ustedes usaron termómetros, usaron tipo termocuplas, ¿no? Los que tienen una punta metálica y uno lo apoya y calienta la temperatura y es digital. Eso es lo más normal. Mirá si seré tan vieja que yo usé de mercurio. Sí, bueno, los típicos de vidrio, tipo los de cocina con mercurio, Sí, de que ahora mercurio y ya no, alcohol. claro, los de cocina con mercurio no, los de laboratorio con mercurio. No, claro, en laboratorio, sí, sí, que los que no son ni de mínima ni de máxima, digamos, los que no Sí, yo tienen la trancita. también tuve y Mm. usé y tengo algunos que ahora los uso menos, porque esos los de mercurio te dejaban llegar a temperaturas mucho más altas que los de alcohol. O sea, podías medir baños térmicos de mayor temperatura. El tema, viste, que si se te rompe el termómetro contaminas todo. Sí, Con el alcohol, bueno, no es tan terrible. Eh, pero bueno, ahora casi todos están basados en la termocupla, o sea, o sea, con una soldadura de dos metales que produce una diferencia de potencial y la temperatura de la soldadura produce una diferencia de potencial que se puede traducir en un aparatito sabiendo los metales que uno tiene soldados. Y bueno, esos son los principios. De hecho, ahora China, obviamente, hay un montón de termómetros digitales para medir la temperatura de la comida y demás, clavarse la comida. Ya ni para eso usamos los de vidrio. Y los que usamos también hace unos años que estamos usando digitales para medir que si se te acaba la pila justo cuando tenés fiebre es un problema. Y, y si no, ahora los que son infrarrojos, ¿no? Los que miden por tal cual. radiación. En la pandemia se usaron mucho. Sí, esos eran muy divertidos porque tienen
sea, obviamente cuando vos te alejás, la radiación que llega de reflexión hasta el termómetro es menor. Entonces dependía de dónde vos te pararas, porque o sea, el termómetro seguramente venía con un instructivo que te decía que pusieras a una determinada distancia la mano, De que lejos porque uno de pasaba y lejos estábamos, saludaba el termómetro, ¿viste? de lejos estábamos todos sanos, Claro, sí, todos estábamos, es más, que estábamos muertos, porque alguno capaz que tenía 20 casi. grados. Pero bueno, qué sé yo. Sí, o se acababan las pilas, en mi instituto se acababan las pilas, estabas como 15 minutos tratando de hacer que te midiera y te miraban ahí yo. Más sí, tengo 36, me puse adentro. En fin. Bueno, una cosa que hay que diferenciar, que seguramente ustedes la tienen clara, es diferenciar calor de temperatura, que son magnitudes diferentes. Pero en lo que es la gente común, y nosotros mismos, ¿vieron? Porque uno cuando está hablando con el resto del mundo no habla como científico, habla como persona, ¿no? Entonces termina como una persona común, entonces termina hablando de la misma forma. Decís, hablas de temperatura y calor como si fueran las mismas cosas, ¿no? Eh, y uno termina con esa idea de que hay una sustancia que es medio indestructible, que entra y sale de los cuerpos, en vez de hablar de procesos de transferencia. Y en los procesos de transferencia pueden tener, bueno, acá ya me fui por otro lado, pero en los procesos de transferencias pueden tener diferentes, nosotros nos vamos a detener a hacer cuentas, obviamente algunos son más rápidos que otros, pero tienen la parte de convección, que es cuando están en materiales que son fluidos, como un gas o un líquido, donde el movimiento del líquido o del gas caliente, que se sube por encima, no es menos denso, sube respecto del que está frío, y eso llamamos las corrientes de convección. Conducción, que es una transmisión de calor a lo largo de la temperatura, del objeto, que está relacionada con los electrones, digamos, generalmente, por eso buenos conductores también de la calor son buenos conductores de la electricidad. Y, y finalmente la radiación, que no necesita un medio y que es, respecto a los otros procesos, no tan intenso, pero existe, digamos. A ver, bueno, tanto esto de recordar todo el tiempo que el calor es un proceso que permite la transferencia de energía interna, lo hace análogo a otro proceso que permite la transferencia de energía térmica, que es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico sabemos que depende del proceso específico con el cual logramos el intercambio de energía y que sus unidades son el joule. Lo mismo va a pasar con el calor. Por otra parte, la energía, la temperatura está relacionada con, o sea, para ver la diferencia, ¿no? La temperatura está relacionada a la energía cinética promedio de las partículas de una sustancia. Eso lo vamos a ver con el teorema de equipartición, lo vamos a ver con la distribución de velocidades de Maxwell. Cuando veamos la parte de estadística, la vamos a demostrar esas cosas y las vamos a ver ahí. Pero bueno, la teoría cinética de los gases nos dice que la temperatura está directamente relacionada a la energía cinética promedio que tienen las moléculas de una dada sustancia. Eh, entonces, ¿cuál es la relación entre la calor y la temperatura? Bueno, y acá se pone. ¿Ustedes cuál dirían que sería la relación del calor con la temperatura, viendo esta definición? Y que solamente va a aparecer calor como mecanismo de transferencia de energía cuando haya diferencia de temperatura entre dos sistemas Claro. que estén Y en contacto térmico. claro, y al relacionar esa energía cinética, que es de movimiento de las partículas, o sea, el calor lo vamos a transmitir transmitiendo ese movimiento hacia otras partículas, como por choque de alguna forma. Claro. Sí, aumentás la energía interna de las partículas Claro, en están promedio. pasando de una que tiene mucha energía a otra que tiene un poco menos, Ujú. cuando logran entrar en contacto. Bien. Y después lo que sabemos es que si ponemos en contacto un cuerpo que está a mayor temperatura, que llamamos caliente, a uno de menor temperatura, vamos a llamar frío,
la energía térmica siempre va a ir del caliente al frío hasta alcanzar el equilibrio térmico, porque la idea es que se van a ir transmitiendo energía, esta energía cinética se la van a ir transmitiendo entre partículas, y obviamente las que estaban más quietas van a adquirir más velocidad en relación a las otras. Si lo estamos pensando en gases, ¿no? En el otro mecanismo es conducción. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuál tiene más energía? ¿La taza de té calentita, que ya me dio frío en el aire, o un glaciar? Y ya la sabemos a la respuesta, creo, ¿no? El glaciar, porque tiene, por más de que cada partícula tenga menos energía, tenés muchísimas más partículas. Claro. O sea, están bastante quietitas las partículas del glaciar porque están en estado sólido, pero aún así tienen energías de enlaces y demás. Aún así, juntándolas todas, tienen más energía que las partículas del té. O sea, por partícula tiene más energía el té, ¿no? Pero como un todo lo tiene el glaciar. No vale si saben las respuestas. Eso porque Pero también es que si no contestamos, viste, queda No, también no, como, sí, conteste, ¿no? Obvio. Porque eso es lo que yo les decía, que por ahí cuando uno habla y demás, se va a dar cuenta. Yo, por ejemplo, para mirar la pantalla ahora tuve que sacarle porque si no, no es tan grande, o los veo a ustedes o veo la pantalla, ¿no? Entonces no sé si se están durmiendo, si están entendiendo, qué sé yo. Entonces, es importante que me hablen y me digan. Y también eso me regula como para saber si puedo acelerar o si no, si hay temas que necesito repasar o temas que no. Bien, eso, eso me voy a ir dando cuenta para ver hasta dónde puedo avanzar más rápido. Por ejemplo, estas cosas parecen saberlas, ¿no? por ahora sí, Por no sé ahora los sí. chicos, pero por ahora voy. Bien. Entonces, en la primera ley de termodinámica, termodinámica, me olvidé una I, miren. Después se la pongo. Es un sistema, en un sistema cerrado, el cambio de energía diferencial de U es el cambio de trabajo más, perdón, el trabajo más el intercambio de calor. Y ese cambio de energía es independiente de los procesos involucrados. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer miembro solo depende de los estados inicial y final, o sea, es una función de estado, mientras que estas dos cantidades, estas variaciones, dependen del proceso. Generalmente los vamos a llamar que no son diferenciales exactos. O sea, el diferencial de U es exacto y depende solo del estado final e inicial, pero los diferenciales de trabajo y de calor van a depender de cómo hicimos los procesos. Em, Tengan en cuenta que yo estoy acá hablando de un sistema cerrado, porque si no, acá tendría que poner una especie de trabajo que tiene que ver con sacar o colocar partículas en nuestro sistema, ¿bien? Lo vamos a agregar después ese término. Ahí va a aparecer el Que, potencial químico y el diferencial de partículas. pero que sería como un trabajo externo, digamos, hecho sobre el sistema. Y sería como, o sea, la entrada de energía al sistema porque estoy haciendo entrar partículas que llevan su energía consigo misma. Perfecto. Sería esa idea. Yo tengo por ahí, no sé, el sistema compuesto dividido en dos con una pared que agarro y digo, bueno, ahora puede ser permeable a tal gas, entonces si tengo más de un lado que del otro el gas, va a empezar a pasar gas para el lado que hay menos. Y cuando esas partículas atraviesan la pared, llevan energía con ellas y entregan energía. Entonces hay un término más de variación de energía que entra en ese diferencial de U. Y así se Bien, pueden ir incorporando cuando uno va avanzando y incorporando fenómenos, empiezan a sumarse términos acá. Por ahora estamos en un sistema simple que está cerrado, entonces al estar cerrado le permito que intercambie calor y trabajo, pero no le permito que intercambie partículas. Y hoy dijimos que el sistema simple no le pongo, no hay efectos de superficie, no hay campos, no hay un montón de cosas que no sean calor y trabajo mecánico. Bien. bien. Estamos formulando el primer pedacito, digamos. Pero la primera ley ven que es como un pedazo acotado de algo más grande. Bien, porque si yo remuevo la condición del sistema cerrado,
o si tengo que agregar un término a esta ley, si yo remuevo la condición de no campos, por ejemplo, dejo que haya un campo eléctrico, tengo que agregar otro término y así. ¿Bien? O sea, la conservación de la energía que representa la primera ley está restringida en este caso a un sistema que no intercambie más que calor y trabajo. El primer memo de la ecuación depende solo de estados inicial y final, mientras que las cantidades no son independientes entre sí, sino que dependen del proceso. Si nosotros pensamos en un sistema cerrado donde no hablamos de trabajo químico, ¿bien? También descartamos la opción de reacciones químicas, que también incorporarían un término más acá. Eh, si nosotros pensamos en un sistema simple cerrado, el diferencial de trabajo se puede escribir como P de B. Y acá puede ser que es como una pesadilla en el sentido de que yo termino siempre en trabalenguas en estas cosas, porque uno tiene que definir qué es lo que va a considerar positivo, negativo y demás, cuando define el trabajo, si es positivo, si es negativo. Bueno, a mí lo que me sirve es pensar que si se hace trabajo sobre el sistema, seguramente reduzca el volumen, si estoy comprimiendo. Si produzco una reducción de volumen, si produzco una reducción de volumen porque estoy comprimiendo, entonces el trabajo me va a dar positivo porque tengo un dB negativo y yo entrego energía. O sea que cuando comprimo le entrego energía al sistema. Entonces el diferencial de trabajo va a ser positivo para mi sistema y va a aumentar la energía. Y si yo lo dejo expandirse, suelto el pistón y entonces el gas comprimido empieza a empujar el pistón para afuera, el diferencial de volumen aumenta positivamente, o sea, se aumenta, es positivo obviamente, aumenta, entonces el diferencial de trabajo va a ser negativo, quiere decir que mi sistema, al expandirse, empuja el pistón y entrega trabajo al medio. O sea que él pierde energía y el medio gana un trabajo que podamos aprovechar de alguna forma. O sea, Sí, clarísimo. lo que quiero decir es, no se mareen con las convenciones de, ay, si el sistema entra, sale, que acá le pongo menos, más, no sé qué, sino analicen qué significa. Y eso es mucho más fácil, porque uno está interpretando lo que está pasando más que apegándose a una convención. Bueno, otro enunciado de la primera ley es que hablar que en todo proceso simple la integral de circulación, o sea, la integral de todo el proceso, si yo salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, me tiene que dar cero. Eso me vuelve a decir que la energía interna es una función de estado. Y las otras variables de estado son también funciones de estado que van a depender de los estados iniciales y final. Bien, siempre nos va a pasar eso. Eso nos va a permitir, cuando nosotros tengamos procesos que obviamente no son de equilibrio, tratar de encontrar analogías, hacer algún truco para poder evaluar el estado final pensando en en las variables, cómo llegarían a ese estado final. Bueno, y acá era lo que les decía hoy, ¿no? Que diferencial de trabajo y de calor es no exacto. No, a veces la notación para esto es tacharle el diferencial, poner un diferencial tachado. Entonces eso significa que el diferencial de esa magnitud no es exacta. Bueno, y esto era lo que les decía recién, procesos irreversibles y cómo tratarlos. En la evolución al equilibrio, el sistema realiza procesos fuera de equilibrio que en principio no pueden ser enunciados perdón, no pueden ser estudiados mediante las variables termodinámicas. O sea, todas las ecuaciones que nosotros vayamos a estar son ecuaciones que se plantean en estados de equilibrio. Una cosa por las que yo no puedo plantearlo en estado fuera de equilibrio es, por ejemplo, mientras un gas se está expandiendo bruscamente, yo no puedo definir una temperatura y una presión. Sí la puedo definir una vez que el gas se terminó de expandir y se acomodó, ¿bien? Dejó bueno, las partículas del gas siempre se van a mover, ¿no? Pero mantiene la presión y mantiene la temperatura. Logré definir las variables del sistema. Ya no varían con el tiempo, volvemos a esa idea de equilibrio que habíamos definido al principio. Entonces, en principio, las ecuaciones que yo tengo no las voy a poder utilizar para estudiar los sistemas fuera de equilibrio, porque estamos todos definiendo las magnitudes en el equilibrio. Las funciones de estado son una herramienta para determinar los valores de las variables termodinámicas en los estados de equilibrio involucrados. Eso quiere decir que si yo voy de un estado a otro,
por ahí no puedo caracterizar el proceso, porque por ahí es un proceso en el que explotó un globo y demás, y no tengo las variables definidas, pero sí voy a saber cuál es el estado inicial, que era el volumen, no sé, el gas contenido en ese volumen del globo, bla, bla, a una temperatura, etcétera, y después voy a decir, ah, bueno, pero yo ahora el gas lo tengo contenido en un volumen mayor, estoy a la misma temperatura, porque es la temperatura del ambiente, empiezo a determinar cómo son las magnitudes, y a partir de ahí puedo decir, bueno, cuál sería la presión final del gas, por ejemplo, usando las ecuaciones de estado. En muchas ocasiones vamos a recurrir a un proceso idealizado en el cual el sistema evoluciona infinitamente lento, de modo que podemos pensar a la evolución como una sucesión de estados de equilibrio, permitiendo el uso del formalismo termodinámico. Este proceso se denomina cuasiestático. O sea, vamos a pensar que va a haber opciones en las que si lo hago muy suficientemente lento, el proceso me va a permitir hacer por ahí una integración, ¿no?, de las magnitudes, y eso me va a dar un proceso cuasiestático. Entonces, vamos a ver como ejemplo la expansión libre, que ya se las venía anticipando. No sé cuánto se ve de acá, pero es un cilindro que tiene una membrana acá, y adentro hay un gas que está a una temperatura, y la membrana dice que es rompible, o sea que la puedo romper. El cilindro rígido, cerrado y adiabático, con un volumen BC, está dividido en dos comportamientos iguales. En cada uno se coloca, en uno se coloca el gas y en el otro está vacío. Al remover la pared interna, el gas se expande a todo el volumen. Entonces, como les decía siempre, si van a resolver un tipo de estos problemas, uno tiene que empezar a poner qué condiciones determinan las ligaduras. Que el cilindro sea rígido, me fija el volumen total del cilindro, y ese va a ser el volumen final. Que esté cerrado me fija el número de partículas. Que sea diabático me impide el intercambio de calor con el entorno. Entonces, si yo uso la primera ley, como también va a ser impermeable, no sé si lo dije, bueno, cerrado, quiero decir, estaríamos hablando que es impermeable. Entonces, lo que vamos a decir es que no puede intercambiar calor, no puede intercambiar trabajo ni partículas, el diferencial de energía es cero, la energía inicial tiene que ser a la final. Si la temperatura inicial es T0 y es un gas ideal monoatómico, yo podría calcular la temperatura final. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la energía inicial, que sería el número de moles iniciales por la temperatura inicial, y la energía final sería el número de moles iniciales, porque no perdí moles, pero por la temperatura final. Entonces eso lo que nos dice es, básicamente, un gas ideal cuando se expande no se enfría. Si queremos enfriar con una expansión, tenemos que salir de la aproximación de un gas ideal. Y si yo quiero encontrar la relación entre la presión inicial y la final, uso la ecuación P por B igual a nRT. Fíjense en que acá pongo presión final, el volumen del cilindro es constante, en total, o sea, al final tengo la presión final con el gas ocupando todo el volumen del cilindro, que era una constante del problema, y eso tiene que ser igual al número de moles, que también era una constante, por R por la temperatura final. Inicialmente, la presión inicial, el gas estaba en la mitad del volumen, y el número de moles y la temperatura inicial. Entonces, cuando hacemos la cuenta, recordamos que T inicial es igual a T final. Entonces, llegamos a una ecuación donde la presión final por el volumen del cilindro tiene que ser igual a la presión inicial por el volumen sobre 2, básicamente que 2 veces la presión final es la presión inicial, o que la presión final va a ser la mitad de la inicial, lo cual uno esperaba porque el gas se expandió al doble del volumen. Pero, ¿se entendió un poco cómo hicimos la cuenta? Sí, sí, Marisa. Perfecto. Ah, Porque bueno, porque lo que va a pasar es que la próxima vamos a volver a ver, a mirar a la expansión libre, pero la vamos a ver desde el lado de la entropía. Bien. Es el ejemplo típico caballito de batalla para estudiar fenómenos irreversibles. Cuando uno quiere estudiarlos de esta forma, ¿no? Desde dentro del formalismo de la termo, si uno lo quiere hacer dentro de la termodinámica irreversible, hay otros mecanismos para trabajar. Pero bueno, siempre son más complejos. Y una cosa que tenemos que ver es si uno tuviera que representar este proceso de expansión libre en un plano donde uno grafique la presión versus el volumen del gas.
Entonces uno dice, bueno, yo tengo la presión y el volumen inicial, la presión y volumen final. Bien, tengo dos puntos. Lo que no voy a tener es los intermedios. ¿Por qué? Porque yo no hice un proceso controlado que puedo suponer cuasi estático, por el cual me fui moviendo desde el volumen inicial al volumen final, sino que entre el volumen inicial y la presión inicial y el volumen final y la presión final, eh, no tengo definidas las variables, ¿bien? Porque fue una explosión, digamos, una expansión libre. Entonces, si lo tengo que representar en un diagrama PV, simplemente represento los dos estados, el inicial y el final. No es así si yo empiezo a hablar de procesos isotérmicos, isobáricos, qué sé yo, que empiezan a aparecer eh, curvas acá que representan. Por ejemplo, un isobárico va a ser una recta, bueno, nunca va a llegar acá, ¿no? Evidentemente, va a llegar hasta el volumen. Pero vamos a ver determinadas formas de curvas en los diagramas. Y bueno, y lo último para contarles, otro proceso irreversible, que es el equivalente mecánico del calor. Eh, Encierran un gas dentro de un tubo, de un cilindro rígido, impermeable y adiabático, o sea, no permitimos que haya que el diferencial de energía sea afectado por el diferencial de trabajo y de calor. Pero después tenemos esto que rota y esta rotación produce un calentamiento, pero que no lo hace de una forma, o sea, durante el momento que se produce ese calentamiento, pues entrada de energía al sistema, por la rotación de estas paletas, lo hace en forma turbulenta. Es como que yo no tengo definida la presión y la temperatura fácilmente acá cuando estamos batiendo, ¿bien? Sí, cuando terminé el proceso. Pero sí puedo medir cuánta energía le metí, no porque use la ecuación termodinámica, sino porque puedo medir cuánto cayó la pesa y eso me va a dar el trabajo gravitatorio que va a estar relacionado con un trabajo sobre esta poleíta. Entonces, Joule demostró que para subir 1 grado Kelvin una masa de 1 gramo de agua, es decir, una caloría, se requiere la variación de la energía de 4180 joules. Entonces, eso es el equivalente mecánico del calor. Bien, ¿cuántos joules están relacionados con la unidad caloría? Pero más allá de que este era un mecanismo para medir una relación entre el calor y el trabajo, eh, podemos hacer algunas preguntas porque es además un proceso irreversible. Entonces, ¿cuál es el sistema y cuál sería el entorno? Sería la primera pregunta. Y el sistema es el fluido, o el gas, no sé que Claro, tenías el agua, dice, fluido. pero vos dijiste gas. El gas que está metido, sí, le cambié de nombre en algún momento porque yo No, lo porque arreglo, dijiste pero gas, pero ahí en el dibujito dice agua. claro, sí, es un fluido, llamémoslo fluido y nos evitamos Por eso, y le el llamé gas en fluido algún sería momento, el ya ves. sistema. Es que es más difícil, a mí me cuesta porque me distraigo haciéndolo de esta forma. No sé cómo en pandemia era más concentrada, pero cuando volvimos a las aulas cambió. Si dice agua, porque es el equivalente mecánico del calor, Joule lo hizo Claro, bien. experiencia azul. Sí, sí. Por eso nos permite hacernos algunas preguntas, ¿cuál es el sistema y cuál es el entorno? El sistema es el gas en el cilindro, ¿qué tipo de ligaduras están presentes? Y esa diabática, Claro, impermeable esta, y rígida. que sería esta pared rosadita que hay acá, ¿no? Térmicas, el cilindro es adiabático, mecánica, el cilindro rígido y el gas no puede cambiar el volumen. Y al paso de materia porque el cilindro es impermeable. Bueno, ven, acá cambié de gas a agua. No, en realidad no me parece estar tan mal porque empecé con un gas, ¿no? La cuenta está bien. Jules demostró esto para el agua, pero Claro. yo lo puedo hacer Sí, con un pero yo gas. decía, sí, obviamente, sí, sí. Yo porque dije, porque miré el dibujito cuando preguntaste lo del sistema y por Sí, eso encontré con el agua ahí. sí, sí, o sea, lo puedo plantear con un gas y bueno, me dará o sea, cuánto Joule me llevará elevar un Kelvin tanta cantidad de gramos, ¿no? Pero cuando uno haga las cuentas, va a tener que tener una relación entre calorías y cosas. Porque la caloría está definida a través del agua, Sí, sí. por eso, pero no es que el método no me sirva para un gas.
Pero bueno, tendría que haberme puesto de acuerdo conmigo misma y haber elegido una sola. Haberle puesto fluido al menos, eso ayudaba. Lo arreglo así se los dejo lindo para la próxima. Le voy a arreglar ni bien baje, así no me olvido. El- bueno, acá tenemos las ligaduras y qué tipo de proceso es adiabático y isócaro porque no intercambia calor con el entorno, tampoco eh, puede variar el volumen. El intercambio de energía es a través de esta agitación térmica que corresponde a un proceso fuera de equilibrio, que lo hacen estas paletas. Y de vuelta nos va a pasar que no lo podemos representar mientras las paletas giran, sino que podemos representarlo en el estado inicial y luego que acabó toda la turbulencia de las paletas y llegó al estado independiente. O sea, cuando la masa llegó al piso y las paletas se quedaron quietas, esperemos un punto y podemos medir el estado final. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy, que creo que les debe haber resultado fácil. Ah, no sé Hay cómo. una guía de esta, había una guía, ¿no? De esta Sí, clase. sí, que va con la clase que sigue. O sea, la clase de la semana que viene completo la información de la guía y arranco con un poco de la otra. Yo ahora me fijo bien y les digo hasta dónde pueden hacer con los ejercicios si quieren. Bien. ¿Y Estos les la van a clase del resultar lunes? fáciles, seguro. Bien. ¿La clase del lunes la hacemos presencial? Em, Creo que la idea era cada 15 días. Sería presencial para los chicos, decime vos qué vas a hacer. Vos No, venías no, a el lunes yo rendir. tengo que estar allá. No, El lunes, entonces claro, sí, porque sí, de rendimos una. electro. Mejor presencial, presencial, de una, de una. Dale. Y ¿Y de a las dos cualquier cosa nos también? quedamos resolviendo alguna cosa, o si a ustedes les parece que vamos muy lentos porque ya saben cosas de haber hecho otras materias, avisan y salteamos cosas, vamos más rápido. Nos encontramos a las dos ahí en el edificio de abuelas. En el edificio Abuelas, cuando entran, ¿vieron que hay un cajero? No, nunca presté mucha Bueno, atención. Sí, si me ustedes, encanta la parte de afuera. claro, está el edificio, está la parte del coso, vieron que hay como unas mesitas que se sientan los chicos, que hay como unas mesas de cemento, que enfrente de donde está lo que dice Leandro, ¿no? En el otro edificio de ingeniería. Hay como un espacio tipo patio que hicieron unas mesas de cemento, si no me equivoco, están los chicos de los centros de estudiantes. Bueno, ahí hay como una entrada de vidrio y hay un cajero. Bueno, entren, esquiven el cajero y mándense hasta el fondo. Y ahí Ok, está seguro yo voy a tener la puerta abierta o algo así. Porque yo tengo que llegar, buscar el proyector, conectar todas las cosas y me voy temprano, y buscar la llave, qué sé yo, pues está todo cerrado. Así que ahí nos encontramos. bien. Cualquier cosa, no sé, ustedes, Paula y Cecilia, rendían al final. Sí, Sí, el el lunes a 2. las 12. A las 12. El lunes 2 a las 12 rendimos, sí. ¿Quieren que empezara un poco más tarde? Mira, cuando le dijimos el Somos horario, dos personas igual, no sé cuánto sí, tiempo. ¿Quién les le toma? dijimos a Guillermo que teníamos que estar a eh, las 2 libres y nos dijo a las 12. O sea que yo entiendo que, electromagnetismo. ¿Con claro, Guille? Claro, la con Guillermo materia Silva. del trimestre anterior. Sí, no creo que las tenga más de 40 Por minutos. eso, yo creo que él sabe que a las 2 tenemos clase. O sea que yo sospecho que cuando nos dijo a las 2, a las 12 es con la idea de que a las 2 ya estemos liberadas. Listo, Porque le buenísimo. De dijimos que última tenemos las clase. espero, los esperamos. Así que. Fantástico. Bueno, entonces nos vemos personalmente el lunes que viene. El Dale. lunes. Bueno, Y ahí me bárbaro. Muchísimas consultan gracias, cualquier duda, Marisa. aprovechamos por cualquier duda que tengan de los. Yo ahora les me fijo, como pues no me acuerdo ahora bien la práctica, me la miro bien y les digo hasta dónde pueden llegar, por si quieren hacer cosas y me preguntan. Pero Bien, si ya bien, estuvieron bien. haciendo General 2 o vos que estás en física, o Leandro que hizo algo de ingeniería, creo que no les va a resultar difícil hacer esto. Esta primera parte es medio repaso de lo anterior, es para ponernos en órbita. Pero Bueno, vieron que a fantástico, diferencia mejor. de lo que se ve en las generales, uno formaliza mejor qué son las ligaduras, que son para no hacernos lío cuando estemos hablando en otros procesos. Bueno, entonces nos Bueno, vemos el lunes que Bueno, viene. dale. buenísimo. Nos vemos, Hasta luego. Marisa. Chao, chicos. Chao, chao.